Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar con la predicación de esta mañana, hermanos. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 42, versículo 9. Libro de los Salmos, capítulo 42, versículo 9. Libro de los Salmos, capítulo 42, versículo 9, hermanos. Doy lectura, así dice la palabra de Dios. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Ahora leemos el capítulo 43, versículo 2. Capítulo 43, versículo 2. Dice así, capítulo 43, versículo 2. Porque tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Hagamos una oración, hermanos. Padre, yo pongo este mensaje en tus manos, Señor. Por favor, háblanos, Señor. Ministra a cada hermano, a cada hermana. Ministra tú a cada persona que escuche este mensaje, Señor. Tú sabes que vivimos tiempos muy difíciles, tiempos finales, tiempos de mucho dolor, de mucha angustia, de mucha injusticia. Vivimos tiempos de mucha opresión, Señor. Háblanos tú en esta mañana, Señor, por favor. Todo te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. El título del tema, hermanos, el título del tema es Los tristes efectos de la opresión y cómo ser libres de la opresión. Los tristes efectos de la opresión y cómo ser libres de la opresión. El salmista, hermanos, supo lo que era estar oprimido. El salmista supo lo que era estar bajo opresión. En 2 capítulos continuos habla sobre su situación moral y espiritual y manifiesta que está atravesando por una opresión terrible. Él supo lo que era eso, pero también supo sobre los efectos de la opresión, cómo afecta a una persona, una opresión, pero sobre todo el salmista entendió lo que era, cómo obtener la victoria sobre la opresión, cómo ser libres de la opresión, cómo vencer la opresión. Y hoy quiero que veamos, hermanos, 4 puntos en este mensaje. El primer punto, quiero describir qué es una opresión. El segundo punto, ¿cuál es el origen o la causa de una opresión? El tercer punto es cuáles son los efectos de una opresión. Y el cuarto es cómo vencer la opresión, cómo salir de una opresión, cómo obtener la victoria sobre una opresión. El salmista fue oprimido por el diablo, por el enemigo, dice. ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? El que camina con Dios, el diablo va a buscar oprimirlo. El diablo va a buscar oprimir a aquel que camina con Dios, que ama a Dios, que busca a Dios, que sirve a Dios. De una u otra manera va a buscar oprimirlo. Pero, ¿qué es una opresión? La palabra opresión viene de la palabra oprimir. Y todos sabemos o hemos leído en algún lugar, en algún aparato, en alguna máquina, en alguna computadora, que dice oprime para encender, o también dice oprime para apagar. Oprime el botón para encender, oprime el botón para apagar. Y así hay muchos aparatos, muchas máquinas, muchas herramientas que tienen un botón que al oprimirlo se enciende y al oprimirlo se apaga. Entonces, ¿qué es una opresión? Es apachurrar, es aplastar. Pero en este caso, tú no eres como un botón de máquina. Tú eres una persona que fuiste creado a imagen de Dios, a semejanza de Dios, y que el diablo va a buscar oprimirte. El diablo va a buscar apachurrarte, aplastarte. El diablo va a buscar mantenerte cabizbajo, agachado. El que está siendo oprimido por el diablo cae en desánimo, en desaliento. El que está siendo oprimido por el diablo cae en un agobio, en una preocupación, en una angustia, en una aflicción.
el que está siendo oprimido por el diablo, siente que no hay salida, se siente atrapado, se siente encarcelado. Y la opresión, al hacerte bajar la cabeza, al hacerte agacharte, al aplastarte, al apachurrarte, obviamente tu mirada solo se enfoca hacia abajo. Pierdes la visión y te enfocas solamente hacia lo que tienes enfrente de ti porque estás siendo oprimido, estás siendo apachurrado, aplastado. Te tienen con la cabeza abajo, te tienen agachado y solo estás viendo lo que está enfrente de ti. ¿Quién hace eso? ¿Quién provoca eso? ¿Quién trae la opresión? ¿Quién es el autor de la opresión? ¿Quién es el que busca oprimir al cristiano? Sobre todo al cristiano. También el impío es oprimido, porque el diablo no es amigo de nadie. El diablo es enemigo del hombre, por cuanto fue creado a imagen de Dios, fue creado a semejanza de Dios. El diablo es enemigo del hombre, busca su destrucción, busca su perdición, busca su condenación, busca su fracaso. El diablo es el autor de la opresión. Así lo dicen los dos textos que leímos. Salmo 42:9 dice: diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Y en el 43:2 dice: porque tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? El diablo es el causante, es el autor de la opresión en una persona. Pero ¿qué medios utiliza el diablo para oprimir a una persona? Ese es el segundo punto. ¿Cuál es el origen o la causa de una opresión? ¿Qué medios, qué recursos utiliza el diablo para oprimir a una persona? Todo lo que el cristiano puede atravesar. A veces utiliza el diablo enfermedades. Puede ser la enfermedad de tu esposa, alguna enfermedad de tu esposo. Ya lo llevaste con un médico, con otro, con un especialista y con otro, y no hay avances. Y te empiezas a sentir oprimido, apachurrado, aplastado, cabizbajo, agachado, desanimado, desalentado, agobiado, preocupado, angustiado, afligido, porque no hay respuesta, porque no hay solución. La enfermedad va avanzando en tu esposa, en tu esposo, en tu hijo, en tu hija, o en tus padres, o en tus abuelos. No hay mejoría. Y muchas veces el diablo va a utilizar esos medios, esos recursos, esas oportunidades para oprimir a una persona. Otras veces va a utilizar los problemas en el matrimonio, por ejemplo, que no hay entendimiento, no hay comunicación, no hay diálogo, no hay mejoría, y empieza a oprimir al esposo o a la esposa. Empieza el diablo a hostigar de alguna manera, a golpear la fe, a golpear el ánimo en el cristiano. A veces son problemas familiares, con los hijos, con las hijas, la rebeldía de un hijo, la rebeldía de una hija, la obstinación, la terquedad de un hijo, la terquedad de una hija, que quiere vivir abiertamente en el pecado, que quiere vivir como le viene en gana, que quiere vivir como cualquier impío, como cualquier impía. Y muchas veces los problemas familiares, los problemas con los hijos, el diablo los utiliza para oprimir al papá o para oprimir a la mamá. Otras veces son los problemas laborales, problemas en el trabajo, que sufres injusticias en el trabajo, que están abusando de ti en el trabajo, que te tienen mala voluntad en el trabajo. Y el diablo utiliza todas esas oportunidades para oprimirte. O a veces en tu negocio se está viniendo abajo, no hay ventas, no llegan los clientes, no estás desplazando el producto, no estás teniendo ganancias. Y el diablo utiliza ese recurso para oprimirte. Muchas veces son las deudas. Estás endeudado, no sabes de dónde va a salir el dinero para pagar tus deudas. Tu sueldo no te alcanza. Muchas veces tu sueldo no te alcanza ni para solventar la despensa de la semana. O prestaste dinero y no te pagan. O te robaron. Sufriste un robo. Sufriste un fraude. Y todas esas situaciones, el diablo las utiliza para oprimir al cristiano. Otras veces, la pérdida de un ser querido. Murió un familiar que tú querías mucho.
O tal vez murió tu esposo, tu esposa, un hijo, una hija, tus padres. Y el diablo utiliza esos medios, utiliza esas circunstancias para traer una opresión a tu vida, para creer que todo se terminó, todo se acabó, que no hay nada que hacer. Otras veces el diablo te va a oprimir por las tentaciones. Las tentaciones te persiguen, están a la orden del día. Te sientes asediado por la tentación, te sientes avasallado por una tentación, te sientes golpeado por una tentación. Otras veces puede ser un pecado que no puedes vencer, que te cuesta mucho trabajo sobreponerte, que te cuesta mucho trabajo vencer el pecado. Y te sientes apachurrado, aplastado, cabizbajo, agachado, desanimado, desalentado, preocupado, angustiado, afligido. ¿Cuántas cosas utiliza el diablo para oprimir a un cristiano? ¿Cuántas cosas utiliza el diablo para oprimir a un cristiano? Cualquier cosa que venga a tu vida, cualquier cosa que te pase, algún accidente, algún incidente, algún imprevisto, olvidaste algo, perdiste algo, extraviaste algo, todo lo puede utilizar el diablo para oprimir tu vida, para traer una opresión a tu vida, desaliento, desánimo, el pensar que todo te sale mal, que no puedes corregir las cosas, que no puedes mejorar las cosas. ¿Cuántas herramientas tiene el diablo a su alcance para oprimir a un cristiano? ¿Y qué efectos produce una opresión? ¿Qué efectos? Si volvemos a leer los pasajes que ya leímos, Salmo 42, del 9 al 11, Salmo 42, del 9 al 11 dice: diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos. Mis enemigos me afrentan diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Ahora leemos el 43. El 43, verso 2 dice así. Dice: pues tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Impresionante cómo tanto el 42:9 como el 43:2, la pregunta del salmista es: ¿por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Aquí ya te está hablando de uno de los efectos, de una de las consecuencias de la opresión. ¿Qué es lo que el diablo quiere? Que el cristiano ande enlutado. ¿Qué quiere decir eso? Que el diablo busca que el cristiano no le halle sabor a la vida, pierda los propósitos de Dios en su vida. El diablo quiere que el cristiano esté sumergido en un mar de confusión, en un mar de tristeza, de angustia, de aflicción, de preocupación, de afán, de ansiedad. Cuando alguien guarda luto por la pérdida de un ser querido, eso no es pecado, eso está bien, eso es correcto, pero no se está refiriendo a eso el Salmo. Pero sin embargo vemos que cuando alguien guarda luto por la pérdida de un familiar, difícilmente está alegre, feliz, contento, gozoso. Está triste la persona, está angustiada, está afligida, está preocupada, está agobiada, está llorando, está hecha pedazos. Porque así es el luto, así es cuando muere un ser querido, aun cuando la persona sabe que su ser querido se fue al cielo. Aun cuando la persona sabe que su ser querido ya está con Dios, que está descansando en Dios, con todo y eso, la persona está devastada, está hecha pedazos. La persona llora, está quebrantada, está afligida, está triste, muy triste. Por eso Pablo le dice a los tesalonicenses: no lloréis como los otros que no tienen esperanza. No les dice que no lloren, sino les dice: no llores como los otros que no tienen esperanza. Los otros lloran sin esperanza, sin consuelo. Nosotros los cristianos lloramos con esperanza.
porque la pérdida de un ser querido duele mucho. Por eso Pablo dice, sí llora, pero no llores como los otros. Busca consolarte con la promesa de que un día nos reuniremos, de que un día nos volveremos a ver, de que un día resucitará tu ser querido. Todos estaremos ante la presencia de Dios. Pero el diablo quiere que el cristiano le pierda sabor a la vida, que no esté feliz en Cristo, contento en Cristo, alegre en Cristo, que no esté feliz por su fe en Jesucristo, que se sienta dichoso, que se sienta bienaventurado por tener a Dios, por confiar en Dios, por conocer a Dios, por vivir a Dios, por caminar con Dios, lo cual es un privilegio, una bienaventuranza infinita. Entonces, vemos aquí que la primera consecuencia o el primer efecto de la opresión es el luto. La persona no está bien. Así estaba el salmista. Por eso su pregunta era, ¿por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? ¿Por qué tengo que vivir así, en esta incertidumbre, en esta zozobra, en esta psicosis, en este miedo, en esta confusión? ¿Por qué? Porque eso no es vida. Vivir así no es vida. Y eso es lo que el diablo quiere, que así vivas, sin tener esa confianza en Dios que te da fortaleza, que te da ánimo, que te da aliento. Por eso busca el destruir tu fe, busca destruir tu confianza en Dios. El 42:11 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El 43:5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aquí te habla del siguiente efecto de la opresión. Un alma abatida, una persona abatida y turbada. La palabra abatir significa derribar, derrocar, aplastar, tumbar, hacer caer. Y la palabra turbar significa que estás alterado, no estás normal, no estás bien, estás alterado, estás ansioso, estás afanado. Eso quiere decir turbar. Qué tremendos son los efectos de la opresión. ¿Por qué son terribles los efectos de la opresión? Porque es el diablo buscando tu destrucción. Es el diablo buscando tu mal, a través de oprimirte, de aplastarte, de apachurrarte. Una persona oprimida es triste su condición. Moralmente está hecha pedazos. Espiritualmente está devastada. Su fe ha sido minada. Su fe ha sido reducida, su fe ha menguado, moralmente no tiene ánimo, no tiene aliento. Triste la condición de una persona oprimida, derribada, derrocada, aplastada, caída. Está alterada la persona. Dice capítulo 42, verso 9, estamos en el Salmo 42:9, dice, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Impresionante cómo siente, cómo piensa y cómo ve la persona oprimida. Siente que Dios se ha olvidado de él. ¿Cuántas personas en este tiempo son cristianas verdaderas, sinceras, genuinas, que aman a Dios, que buscan a Dios, pero están atravesando por una situación muy difícil, están atravesando por una situación muy complicada, tienen problemas muy difíciles, han sufrido alguna situación terrible y sabes qué sienten, sabes qué piensan, sabes qué ven? Dios se ha olvidado de mí. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué? ¿Por qué vino esto sobre mí? ¿Por qué estoy en esta condición? ¿Por qué estoy en esta situación? Eso fue lo que dijo el salmista cuando cayó en la opresión del enemigo. ¿Por qué te has olvidado de mí? A eso te lleva la opresión y ese es el propósito del diablo. Que tu fe sea reducida, sea minada, sea destruida. Que sientas a Dios muy lejos de ti, que no te oye, que no te responde, que no te escucha, que no le importas, que no le interesas. El diablo quiere que pierdas tu confianza en Dios. Querido hermano, hermana, Dios no se ha olvidado de ti. Dios sabe lo que estás viviendo, lo que estás pasando. Dios conoce tus problemas, tus enfermedades, tus tristezas, tus dolores, las injusticias que estás viviendo, tus preocupaciones, tus angustias, tus agobios, tus ansiedades, tus afanes. Dios te quiere ayudar. Dios sabe cómo el diablo ha aprovechado lo que estás atravesando, lo que estás viviendo para oprimirte. Pero ciertamente Dios está cerca de ti. Dios está cerca, está dispuesto a ayudarte. Ahí en el 42:10 dice, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios?
¿Dónde está tu Dios? Una persona oprimida, ¿cuántos pensamientos no le vienen a su mente? Y parecería que el diablo le susurra al oído y le dice, ¿y Dios? ¿Y Dios? ¿Y dónde estaba Dios? ¿Y dónde está tu confianza en Él? Y no que lo amas, sino que lo sirves, sino que Dios es fiel. Una persona oprimida no tiene ánimo para responder, se queda callado, porque hay desaliento en él, porque está rebasado. Dice el 43:2 dice, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué me has desechado? Una persona oprimida se siente desechada por Dios, aunque no esté desechada por Dios. Dios puede desechar a una persona, sí puede desechar a una persona, pero no, Dios nunca va a desechar a aquel que en su corazón tiene el anhelo, el deseo de caminar con Dios, de conocer a Dios, de buscar a Dios, de servir a Dios, de agradar a Dios. Dios nunca va a desechar a esa persona. Pero muchas veces el cristiano oprimido se siente desechado por Dios. Dios no te ha desechado, hermano, hermana. Dios no te ha desechado. Él te entiende, Él te comprende, Él quiere ayudarte. Sus oídos están atentos a tus oraciones y pronto va a venir la respuesta, pronto te va a responder. El 43:3 dice, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Envía tu luz y tu verdad. Una persona oprimida se siente sin la guianza del Espíritu, sin la luz del Espíritu, sin la luz de la palabra de Dios. Es terrible la condición de una persona oprimida. Siente que Dios se ha ido de su vida, siente que Dios la ha desechado, siente que Dios se ha olvidado de él, siente que Dios ya no lo escucha, siente que sus oraciones no llegan ni al techo, siente que sus oraciones rebotan en la pared nada más. Se siente en tinieblas, sin la luz del Espíritu, porque está oprimida por el diablo. Porque ese es el propósito de la opresión. Ese es el propósito del diablo al oprimir a una persona. Que efectivamente así se sienta la persona. Que la persona sienta que Dios ya se olvidó de ella. Que la persona sienta que Dios ya no la escucha. Que la persona sienta que Dios está muy lejos de ella. Que la persona sienta que sus oraciones ya no llegan ni al techo. Que la persona se sienta en tinieblas, en confusión. Qué terrible es la opresión. Qué terrible es la opresión. Otra consecuencia, otro efecto de la opresión es Eclesiastés 7:7. Eclesiastés capítulo 7, versículo 7. Eclesiastés 7:7. Aquí vemos otro efecto de la opresión. Eclesiastés 7:7 dice así: ciertamente la opresión hace entontecer al sabio. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio. ¿Quién es un sabio? Un sabio es alguien que busca mucho a Dios, que ama mucho a Dios, que conoce a Dios, que camina con Dios, que tiene mucha luz de Dios, que tiene mucho entendimiento de Dios. Pero dice que la opresión entontece. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio. Qué terrible es la opresión. La opresión es del diablo. Él es el que se encarga de oprimir, de apachurrar, de aplastar al cristiano. Que cuando un verdadero cristiano, experimentado, con mucho conocimiento de Dios, de su palabra, llega a ser oprimido, dice, aún él experimenta las consecuencias de la opresión. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio. La palabra entontecer quiere decir sin entendimiento, sin razón, sin sabiduría. Qué triste es la opresión, qué terrible es la opresión. La persona deja de razonar correctamente, deja de razonar bien. ¿Cuántos verdaderos cristianos ya no están razonando bien? Ya no están pensando bien. Cuando antes, mientras no tenían una opresión sobre sus vidas, razonaban maravillosamente, razonaban gloriosamente, razonaban en la sabiduría de Dios, conforme a la sabiduría de Dios, razonaban conforme a la palabra. Pero mira ahora sus vidas, han quedado sin entendimiento, no entienden, tienen falta de sabiduría por causa de la opresión, porque el diablo los está aplastando, el diablo los está apachurrando, el diablo los tiene con la cabeza agachada. ¿Alguna vez has visto cómo los policías llevan a un delincuente que le ponen las esposas con sus manos hacia atrás y los agachan
Los llevan agachados con la cabeza abajo. El delincuente nomás va viendo dónde va pisando, pero pierde la noción de a dónde lo llevan, porque va completamente agachado. Así hace el diablo con el cristiano cuando lo oprime, lo agacha, le agacha la cabeza, lo dobla, le nubla la vista. Y por eso el que está oprimido pierde la visión, le pierde el sabor a la vida, pierde el gozo de la salvación, pierde su felicidad en Cristo, su alegría en Cristo. Ya nomás está enfocado en su problema, solo está pensando en su problema. El diablo lo tiene agachado, el diablo lo tiene aplastado, el diablo lo tiene cabizbajo, lo tiene controlado. El oprimido está desanimado, desalentado, tiene la vista muy corta, muy corta. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio. La opresión hace entontecer al sabio. Nosotros vemos cómo el diablo utilizó la muerte del Señor Jesucristo para oprimir a los discípulos y a las discípulas de Cristo. Allí en Lucas 24, Lucas capítulo 24, versículos del 1 al 9, voy a leer. Lucas 24 del 1 al 9. Dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. ¿Qué vemos aquí? A las mujeres que habían creído en Cristo, que habían tenido un encuentro vivencial con Él, que habían experimentado el perdón de sus pecados, la salvación de sus almas, las vemos oprimidas, aplastadas, apachurradas, desanimadas, desalentadas, resignadas a que todo se había acabado, a que todo se había terminado, a que no había nada que hacer. Ellas vieron la muerte del Señor Jesucristo. Ellas vieron toda la agonía del Señor Jesús. Y por eso ellas estaban resignadas a que todo se había acabado, todo se había terminado. No había esperanza, no había nada que hacer. Y a mí me impresiona, porque en los otros textos dice que cuando Jesús resucitó, hubo un gran terremoto que removió la piedra. Yo te pregunto, ese terremoto que hubo cuando Jesús resucitó, ¿acaso fue porque Jesús no podía salir de la tumba y Dios tuvo que enviar un terremoto para mover la tierra y que Jesús pudiera salir de la tumba? ¿Acaso ese terremoto fue por Jesús? ¿Para que Jesús resucitara? ¿Para que Jesús pudiera salir de la tumba? No, queridos hermanos y hermanas, de ninguna manera son así las cosas. De ninguna manera ese terremoto fue para que Jesús resucitara. Ese terremoto fue por causa de las mujeres. Dios sabía que esas mujeres se encaminaban hacia el sepulcro y Dios envió ese terremoto para que se dieran cuenta que Jesús ya había resucitado, que pudieran ellas entrar a la tumba y que vieran que Jesús no estaba ahí. No estaba ahí. Ellas iban oprimidas por el diablo, devastadas, hechas pedazos, aplastadas, apachurradas, en un desánimo tremendo, resignadas a que ya no había nada que hacer. Y Dios, en su grande amor y misericordia, hace temblar la tierra, hace venir un terremoto para quitar la piedra del sepulcro donde Jesús estuvo sepultado, para que las mujeres pudieran entrar al sepulcro, asomarse y ver que no estaba ahí. El terremoto fue por causa de las mujeres, por causa de las discípulas. Ve cuánto ama Jesús a los cristianos y a las cristianas, a los discípulos y a las discípulas, a los que lo aman, a las que lo aman. Cuánto ama Jesús el alma de una persona. Dios está dispuesto a enviar terremotos, tempestades, lluvias, por amor a un cristiano, por amor a una cristiana. Dios está dispuesto por amor al alma de sus hijos y de sus hijas a hacer lo que sea que tenga que hacer,
hacer lo necesario con tal de ayudarle en su fe, fortalecer su fe, levantar su ánimo, quitar la opresión de su vida. Qué glorioso es Dios, qué glorioso, qué precioso es Dios, qué maravilloso es Dios, que cuando ve que alguien quiere salir de su opresión, lo va a ayudar. ¿Estás oprimido, hermano, hermana? ¿Estás oprimido? ¿Ya no quieres estar en esa condición de opresión? Apachurrado, aplastado, devastado, cabizbajo, agachado, con la cabeza abajo. ¿Quieres salir de esa cárcel en la que estás? Dios está dispuesto a hacer todo está dispuesto a hacer Dios para liberarte de tu opresión, para sacarte de esa opresión. ¿Qué no está dispuesto a hacer Dios por tu alma, hermana? ¿Qué no está dispuesto a hacer Dios por ti para liberarte, para hacerte libre de la opresión? ¿Qué no está dispuesto a hacer Dios por ti, querido joven, querida señorita, para hacerte libre? Dios ve cómo el diablo te tiene con la cabeza agachada, así como cuando los policías llevan un delincuente y tú ves cómo con fuerza los hacen agachar la cabeza, y así se los llevan con la cabeza agachada. Así Dios ve que muchas veces así te tiene el diablo, apachurrado, te tiene con la cabeza abajo, te tiene aplastado. Y Dios está dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para sacarte de tu opresión, hacerte libre. Mira lo que Dios hizo por las mujeres cuando las vio tan oprimidas por el diablo. ¿Qué no les diría el diablo a sus oídos, a sus mentes de esas mujeres? ¿Ya ves? ¿Se dieron cuenta que Jesús no era Dios? ¿A poco si era Dios lo iban a matar? ¿A poco si era Dios lo iban a sepultar? ¿A poco si era Dios no iba a defenderse? Cuánta opresión el diablo trajo a las mentes de esas mujeres que amaban al Señor Jesucristo. Y Dios, al ver esa opresión sobre ellas, mandó un terremoto para que a través del terremoto la piedra enorme que habían puesto los soldados romanos para garantizar que los discípulos no robaran el cuerpo de Cristo, para garantizar que Jesús no saliera de la tumba, no sirvió para nada ante el poder de Dios. Dios envía el terremoto y la piedra rodó como un globo, sin fuerza alguna, sin peso alguno. Y la tumba quedó expuesta, quedó vacía, expuesta, y las mujeres pudieron asomarse y entrar y ver que el cuerpo de Cristo no estaba ahí. Jesús ya había resucitado. Dios te ama tanto, hermana, hermano, joven, señorita que me escuchas, jovencita. Dios te ama tanto que Él está dispuesto a hacer todo para sacarte de tu opresión. Él está dispuesto a ayudarte en tu escuela, está dispuesto a ayudarte en esa materia, en esa asignatura que no entiendes y que estás batallando mucho. Él está dispuesto a ayudarte, Él está dispuesto a concederte ese trabajo, Él está dispuesto a concederte ese negocio, Él está dispuesto a concederte los deseos de tu corazón para que te des cuenta que para Él no hay nada imposible, para hacerte libre de esa opresión, para liberarte de esa opresión, para que le encuentres sabor al cristianismo, para que le encuentres sabor a la vida cristiana, para que confirmes que tener a Dios, amar a Dios, vivir para Dios, servir a Dios, buscar a Dios, caminar con Dios, eso es todo en la vida. ¿Qué no está dispuesto a hacer Dios por ti? ¿Qué no está dispuesto a hacer Dios por ti? ¿Cómo lo logras? ¿Cómo logras ser libre de la opresión, vencer la opresión? Salmo 42, 6. Salmos 42, verso 6. Salmos 42, 6 y verso 9. Salmos 42, 6 y 9 dice así: Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Verso 9, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? ¿Qué estás viendo aquí? Un clamor a Dios. La oración es clave para que seas liberado de la opresión, para que seas hecho libre, para que seas librado de la opresión. La oración es clave. Salmo 40, del 1 al 5. Salmo 40, del 1 al 5, dice así. Salmo 40, del 1 al 5. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. ¿Qué es esto? La opresión. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová.
Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo los anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Impresionante. ¿Qué te está mostrando aquí? La oración es clave. Es la clave. Que clames a Dios. ¿Estás oprimido por algún pecado? ¿Estás oprimido por alguna tentación? ¿Estás oprimido por algún problema? ¿Estás oprimido por alguna enfermedad? ¿Estás oprimido por alguna injusticia? ¿Estás oprimido por algo que estás sufriendo? ¿Algo que estás padeciendo? ¿Por alguna crisis? ¿Por algo que hayas padecido, sufrido? Clama a Dios y Él te va a hacer feliz. En Él está la felicidad, el gozo, la alegría, la satisfacción. En Él está la plenitud. Y Él está dispuesto a hacer todo para hacerte libre, todo. Bendecirte, ayudarte, cambiarte, transformar las cosas, hacer nuevas todas las cosas. Ahí en Isaías 58:6, Isaías 58:6 nos habla de otro recurso para ser libres de la opresión. Dice así, Isaías 58:6, dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Te está hablando aquí que el ayuno es un medio de gracia que Dios ha puesto a tu alcance para que eches manos de Él, para ser libre de la opresión. El ayuno es un medio de gracia que Dios ha puesto a tu alcance para que eches mano de Él, de ese medio de gracia, para ser libre de la opresión y de toda atadura y de toda ligadura y de todo poder del pecado. El ayuno. No puedes vencer un pecado, métete a ayunar. No puedes vencer una tentación, métete a ayunar. Estás oprimido por un pecado, estás oprimido por una tentación, estás oprimido por alguna situación, algo que estás atravesando, algo que estás experimentando, algo que estás viviendo. Métete a ayunar y verás cómo todo va a cambiar. Dios va a renovar tus fuerzas, va a renovar tu fe, te va a dar nuevos bríos, te va a dar ánimo, te va a dar aliento, te va a dar fortaleza, te va a dar gozo, te va a dar paz. Te va a abrir puertas, te va a dar nuevas oportunidades y tú vas a comprobar que con Dios nada es imposible, que todo es posible con Dios, que con Dios las cosas cambian. La otra forma, el otro medio de gracia del cual debes echar mano para ser libre de la opresión es Lucas 24, Lucas capítulo 24, hermanos. Lucas 24, versículos 4 al 8, dice así. Lucas 24 del 4 al 8. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. ¿Qué les dio ánimo? ¿Qué les cambió a ellas su estado de ánimo? ¿Cómo fueron libres de esa opresión que estaban viviendo? Acordándose de la palabra, acordándose de la palabra, acordándose de las advertencias de Cristo, acordándose de las promesas de Cristo. Cuánto bien hace la palabra, cuánta bendición trae la palabra de Dios a tu vida, cuánta paz trae la palabra de Dios a tu vida, cuánta luz trae la palabra de Dios a tu vida. Conoceréis la verdad, dijo Cristo, y la verdad os hará libres. ¿Estás oprimido? ¿Estás decaído? ¿Estás cabizbajo? ¿Estás desanimado? ¿Estás desalentado? ¿Te tiene el diablo oprimido, apachurrado, aplastado? ¿Te tiene el diablo agachado completamente? Acuérdate de su palabra, acuérdate de sus promesas y vas a ser libre completamente. Cuando las mujeres se acordaron de la palabra, sus vidas cambiaron. Cuando salieron de sus hogares para ir al sepulcro, ellas iban hechas pedazos, oprimidas por el diablo. Pero allá, cuando el ángel les dijo: acuérdense de la palabra que les dijo, y ellas entonces reaccionaron, recapacitaron, se acordaron de todo lo que Jesús les había dicho. Ahí fue donde todo cambió. Vino gozo, paz, alegría, felicidad, libertad, ánimo, aliento, fortaleza.
Todo eso les vino por haberse acordado de la palabra de Dios. Acuérdate de sus palabras. Acuérdate de Dios. Para cada situación, para cada problema que enfrentes, hay una promesa de Dios para tu vida. ¿Qué problema estás enfrentando? Créeme, hay una promesa de Dios para tu vida. No hay circunstancia que atravieses para la cual no haya una promesa de Dios para ti. No hay problema que enfrentes para lo cual no haya una promesa de Dios para ti. No hay adversidad que enfrentes para lo cual no haya una promesa de Dios para ti. No hay lucha, no hay ataque que enfrentes para lo cual no haya una promesa de Dios para tu vida. Qué glorioso es conocer la palabra. Qué precioso es conocer la palabra. Porque si oras y lees la palabra, difícilmente el diablo va a agarrar ventaja. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque el buscar a Dios te va a traer mucha libertad, mucha paz, mucho gozo, mucho amor, mucha felicidad, mucha satisfacción, mucha plenitud. Hermano, hermana que me escuchas, estás oprimido, estás cabizbajo, hay desaliento en ti, hay desánimo, hay confusión. ¿Por qué no buscas a Dios? En Él hay libertad, en Él hay gozo, en Él hay paz, en Él hay felicidad. Y escúchame bien, ¿qué no está dispuesto a hacer Dios para hacerte libre de tu opresión? ¿Qué no está dispuesto a hacer Dios? Dios está dispuesto para liberarte de tu opresión. La opresión es del diablo, es del enemigo. El diablo te quiere tener oprimida, oprimido, porque así no le puedes servir a Dios. Así no puedes hacer mucho para Dios, o así no haces nada para Dios. Dios te quiere libre para que lo puedas servir. Dios te quiere libertar completamente para que lo sirvas de todo corazón y lleves mucho fruto. ¿Por qué no te decides buscar a Dios? Hay muchos que me escuchan hoy que de una u otra manera están oprimidos por el diablo. Están oprimidos, están paralizados. El diablo te encarceló ya, te encarceló en tu tibieza, te encarceló en tu religiosidad, te encarceló en tu mediocridad, te encarceló en tu impiedad, te encarceló en tu mundanalidad. El diablo te tiene encarcelado. ¿Y qué puedes hacer por Dios, por su obra, por su reino, en la cárcel en la que estás? No puedes hacer nada. Estás encarcelado por la opresión, porque el diablo logró aplastarte, apachurrarte, paralizarte. Pero clama a Dios y Él va a romper esas cadenas que te oprimen. Clama a Dios y Él te va a dar ánimo, fortaleza, y vas a ser útil en sus manos. Muy útil vas a ser en sus manos. Vas a llevar mucho fruto en su obra. Dios te quiere hacer libre. ¿Por qué no lo buscas? ¿Por qué no decides clamar a Él? En Él hay gozo, paz. En Él hay libertad verdadera. ¿Por qué no decides orar a Dios y creer a su palabra? Toma esa decisión. Hay muchos que me están escuchando que están oprimidos, están encarcelados. Estás paralizado. Tú ya no estás haciendo nada para Dios. Tú en el pasado hiciste mucho para Dios, pero ahorita tú estás paralizado, estás oprimido. Estás oprimido por el diablo. Tú ya no estás haciendo nada para Dios, pero Dios te puede hacer libre. Con la opresión en tu vida, estando oprimido por el diablo, muy difícil que hagas las cosas para Dios, que hagas la obra de Dios. Tú necesitas ser libertado para poder volver a hacer la obra de Dios. Hagamos una breve oración, hermanos. Hagamos una breve oración. Padre, muchas gracias por habernos hablado. Tú eres un Dios que liberta a los cautivos, que abre los ojos de los ciegos. Eres un Dios que das ánimo. Eres un Dios que hace nueva todas las cosas, Señor. Hay hermanos, hay hermanas que están oprimidos, oprimidas. Padre, dales ánimo, dales aliento, que puedan clamar a ti, que puedan creer a tu palabra, que puedan aferrarse a ti, Señor. Yo los pongo en tus manos, Señor. Que tus propósitos se cumplan en sus vidas, Señor. Que tú te glorifiques grandemente en ellos. Por favor, que así sea, Padre. Tú eres bueno. ¿Qué no estás dispuesto a hacer tú por hacerlos libres de su opresión? ¿Qué no estás dispuesto a hacer tú para hacerlos completamente libres de su opresión? Tú estás dispuesto a hacer todo lo que sea necesario, todo lo que tengas que hacer, con tal de hacerlos libres. Si tan solo ellos claman y creen a tu palabra. Que así sea, Señor. Que aquellos que se dan cuenta que están oprimidos, que puedan clamar a ti y creer a tu palabra ahora, Señor. Que así sea. Te lo ruego y te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor. Aun si mi vida derrumbarse pareciera, aun si las fuerzas de mis manos decayeran,
Aun si perdido me encontraré en medio de la oscuridad, yo sé que tú mi vida guardarás. Aunque la tierra toda sea removida, aun si los montes se traspasen hasta el mar, aunque se agiten hoy las aguas y se muevan las montañas, no temeré porque conmigo estás. Cuando la angustia me quebranta el corazón, cuando mi alma ha perdido la ilusión, cuando me encuentro abatido, tú me vivificarás, tu mano en mi aliento me dará. Aun si me hallare hundido en el cielo profundo, envuelto en las corrientes sin poder salir, y se levanten mis enemigos intentándome destruir, buscaré, yo clamaré ante ti. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo y mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo y mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. Mi libertador, mi libertador. ¿Quién como tú, Señor? No temeré ya más, yo en ti confío. Aunque un ejército acampe contra mí, porque en el día de la angustia a tu lado estaré, en tu morada seguro habitaré. De la muerte mi vida has rescatado, me has librado del lazo del cazador, y me cubres con tus alas y me llenas de tu amor. Estás formando en mí un nuevo corazón. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo y mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo y mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. Mi libertador, mi libertador. ¿Quién como tú, Señor? ¿Estás oprimido? Solo el Señor Jesucristo puede quitar de sobre ti esa carga pesada que te está apachurrando, que te está aplastando, y que así no puedes hacer nada por Dios y para Dios. Tú necesitas ser libre para que puedas servir a Dios. Tú necesitas ser libre de esa opresión.
sea lo que sea, llámese como se llame, pero tú necesitas ser libre. Y la libertad está en Jesucristo. ¿Por qué no oras y buscas a Dios para que Él te haga libres? Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué no decides creer a la palabra? Así lo dijo Zacarías, el papá de Juan el Bautista, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviremos, en santidad y en justicia, delante de Él todos nuestros días. Dios te quiere hacer libre, hermana, hermano. Dios te quiere hacer libre de toda opresión, para que puedas servir a Dios. Oprimido por el pecado, por el desaliento, por el desánimo, por la confusión, no puedes hacer nada por Dios ni para Dios. Tú primero necesitas ser libre, para que sin temor le puedas servir en santidad y en justicia delante de Él todos los días de tu vida. En Él hay esperanza, en Él hay libertad, y Él está dispuesto a hacer todo para hacerte libre, para quitar la opresión de tu vida. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo y mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo y mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. Mi libertador, mi libertador. ¿Quién como tú, Señor? Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo y mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo y mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. Mi libertador, mi libertador. ¿Quién como tú, Señor? Tú eres el libertador de todos los hombres. Tú viniste a libertar a los oprimidos, a ser libres a los oprimidos. Si tan solo el oprimido clamare a ti y creyere a tu palabra, tú lo harás libre. ¿Y qué no estás dispuesto a hacer tú para ser libre a los oprimidos? Para ayudar, para bendecir, para levantar al caído. Tú estás dispuesto a hacer todo lo que sea necesario por libertad al oprimido, por levantar al caído, por bendecir, por ayudar, porque eres bueno, eres precioso, eres maravilloso y tienes buena voluntad para con cada hermano, cada hermana, para con cada persona oprimida, Señor. Padre, por favor, te pido que todos aquellos que hoy se sienten oprimidos, ayúdalos, derrama tu gracia sobre ellos para que puedan orar y clamar a ti, porque en ti hay socorro, en ti hay ayuda, en ti hay gracia, en ti hay poder para libertar, Señor, de la opresión, cualquiera que ésta sea. Yo los pongo en tus manos, sea tu bendición sobre ellos, sea tu bendición sobre cada hermano, cada hermana, sobre cada persona que escucha hoy, Señor. En el nombre de Jesús, y muchas gracias por habernos hablado. Gracias por habernos hablado en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén, Jesús. Eso es todo, hermanos. La reunión está concluida. Si Dios permite, nos vemos el próximo domingo, hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta entonces.